Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles, hermanos, que me acompañen al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas en el capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Una de las cosas que yo quisiera que meditemos es un tema que tiene que ver con la pregunta en la que nosotros debemos meditar en esta escuela dominical. ¿Por qué un creyente vive la vida cristiana? Yo pienso que hay dos razones principales por las cuales un creyente vive la vida cristiana. Primero, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la Biblia. O sea, el amor de Cristo nos impulsa, nos mueve, nos empuja a hacer muchas cosas que nosotros nunca en la vida hubiésemos pensado que haríamos. Y ese impulso que nosotros tenemos por el amor de Dios es un impulso que lo vivimos todos los días de nuestra vida. Y la segunda razón, que tiene que ver también con la primera, es porque la Escritura dice que el creyente ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Él las preparó antes que todo fuese creado. Y el creyente ha sido salvado, redimido, hecho una nueva criatura con un propósito definido, que son las buenas obras. Así como un reloj es inventado, es creado por el hombre para que dé la hora todos los días, dé la hora todos los minutos, dé todos los segundos de una manera incansable, así también el creyente ha sido creado por Dios. El creyente no ha sido creado para ser cristiano solamente en día domingo. Y el creyente no solamente ha sido muerto a la condenación del pecado, sino también de que ha sido vivificado para buenas obras. Y yo creo de que este es el punto que el Señor Jesucristo trata en estos pasajes que nosotros vamos a leer esta mañana. En Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, nosotros leemos: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Señor bendiga su palabra. Y esto es, hermanos, la meditación que yo quisiera que nosotros traigamos. Evidentemente que es para todos nosotros. El Señor enseña no solamente para los fariseos de este tiempo o del tiempo del Señor Jesucristo, sino también para los fariseos de este tiempo. Enseña también para las personas que son en cierta forma moralistas, personas que han hecho una profesión de fe, personas que posiblemente piensan que son cristianos cuando no lo son. Y yo veo de que aquí la palabra del Señor es de suma importancia para nosotros. Estas palabras que nosotros hemos leído están en el contexto del versículo 1 hasta el versículo 5, donde el Señor está enseñando acerca de la necesidad del arrepentimiento. Y después que todas estas multitudes que el Señor, que habían sido testigos de las enseñanzas de Cristo, de las obras milagrosas
del Señor, de haber visto los milagros que nunca nadie había hecho jamás en Israel y que seguramente nunca nadie más hará aquí en la tierra, la clase religiosa de aquel tiempo tenía su corazón endurecido y ellos estaban rechazando al Cristo. Ellos estaban rechazando el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de fe para la salvación de sus almas. Por eso es que nosotros podemos quizás recordar las palabras del Señor cuando Él dice en Mateo 21:32, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y a quiénes le dice el Señor estas palabras? Bueno, si nosotros escudriñamos nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta de que el Señor se está refiriendo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Él se está refiriendo a la clase religiosa de sus días, a estas personas quienes veían solamente como pecadores aquellos quienes vivían en pecados escandalosos. Esa era la clase religiosa de aquel tiempo. Esa era quizás, sabemos que Dios es soberano, pero esa era quizás en la criatura el endurecimiento de parte de ellos en cuanto a lo que era realmente el pecado y quién era Dios. Estos hombres, esta clase religiosa de ese día, creían de ellos mismos que en comparación con los publicanos, en comparación con las rameras, ellos no necesitaban arrepentirse de nada. De allí que Cristo les dice también en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nosotros sabemos que no existen justos en la tierra, no hay ninguna persona justa que nunca haya pecado, sino que ellos eran justos en su propia opinión. Por eso es que la palabra de Dios también enseña en el Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que nosotros, como yo les estaba diciendo al principio, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor. Yo veo que cuando el Señor se confrontaba a la clase religiosa de su tiempo, Él también confronta a la iglesia de nuestros días, a la clase religiosa, podemos decir, de este año o de este siglo XXI y de todos los siglos desde que la iglesia fue fundada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo de que así como este proverbio enseña, la triste realidad es el autoengaño del pecador. El autoengaño del pecador. Nos habla de una conciencia que no conoce la voluntad de Dios expresada en la Biblia, sino que se apoya en su propio parecer de justicia. Y cuando hablamos del conocimiento de la Escritura, hermanos, tenemos que hablar desde un punto de vista del conocimiento espiritual, no del conocimiento intelectual. Eso es algo que yo siempre les voy a recordar a ustedes, que hay una diferencia entre conocer intelectualmente la Escritura y conocerla espiritualmente. Puede ser de que nosotros tengamos un amplio conocimiento de la palabra de Dios, pero en realidad nuestras vidas hacen muy poco de lo que esa palabra enseña, mientras que hay personas que conocen poquito de la palabra de Dios, conocen las doctrinas de una forma no tan profunda como nosotros lo conocemos por medio de la gracia de Dios, y estas personas, ese poquito que conocen, ellos lo aplican, ellos lo llevan a su vida, ellos lo viven, ellos dan ese testimonio de que son convertidos. Este proverbio también nos habla de personas que son ciegas en cuanto al castigo y a las consecuencias del pecado. Y precisamente ese es el mismo punto de esta parábola que nosotros hemos leído en Lucas 13. Está dirigida a personas que no son muy pecadores, pero que no tienen fruto. Usted puede entender, hermanos, porque quizás esta frase que yo he dicho ahora es lo que resume lo que la Escritura está enseñando. Esta parábola que hemos leído nosotros está dirigida a personas
que no son muy pecadoras, y fíjese cómo lo digo, no son muy pecadoras, pero no tienen fruto. Esa es una forma también de autoengaño. Decir, bueno, yo no tengo mucho pecado, pero tampoco tengo fruto. Hermanos, una persona así es salvada. Podemos decir que alguien que tiene una mentira solamente, miente de vez en cuando, pero no tiene fruto. Por eso es que yo decía, hermanos, al principio en la introducción, es cierto, el creyente es muerto al pecado, pero vivo para Dios. No es que el creyente sea muerto al pecado y también es muerto para buenas obras. Jamás. Nosotros tenemos que poner en una balanza espiritual todo esto. Muy bien, yo no tengo estos pecados, yo no peco de esta manera, yo no peco de esta manera, pero ¿cómo estoy viviendo la vida cristiana? ¿Cómo es que yo la vivo? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta parábola con la ayuda del Señor. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan ellos que sus almas van a ser salvadas porque sus vidas tienen un toque moral, escuchen bien, un toque moral que los distingue de muchas otras personas. ¿Quiénes son estas personas? Son los que viven evidentemente en caminos de pecados, mientras que ellos son recatados en cuanto a esos mismos pecados. Es decir, las personas moralistas están de acuerdo que las personas que son borrachos empedernidos van a ir al infierno, pero los que beben recatadamente o limitadamente, ellos van a ir al cielo. Los que tienen la costumbre de adulterar casi todos los días irán al infierno, mientras que aquellos quienes tienen un desliz una vez al año o 2 veces al año, esas personas van a ir al cielo. Los asaltantes de bancos irán al infierno sin ninguna posibilidad de libertad, mientras que los que se quedan con 5 centavos que no les pertenece, ellos van a ir al cielo. Es decir, usted puede poner allí cualquier ejemplo de división de pecados. Puede poner, como hace la Iglesia Católica, pecados mortales, pecados veniales, pecados grandes, pecados pequeños, pecados escandalosos, pecados discretos, pecado de acciones, pecado de pensamientos también. El punto está en que esta clase de personas autoengañados piensan como piensa el mundo. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y eso es triste, porque eso es lo que nosotros encontramos en esta parábola. Yo quisiera leerla otra vez, pero esta vez de la Biblia de las Américas. Y dice, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, dice, porque he de cansar la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Hermanos, aquí esta parábola habla de fruto. Y ese es el propósito que nosotros debemos de tener esta mañana. Y tenemos que responder a la pregunta: ¿tenemos fruto o no tenemos fruto? Y si tenemos fruto, ¿qué clase de fruto tenemos? El moralista piensa que quien tiene un fruto malo, muy grande y escandaloso, irá al infierno, mientras que aquella persona que tenga un fruto malo, pequeño y discreto, irá al cielo. Ellos son de los que la palabra habla en Proverbios 14:12, que habíamos estado leyendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hermanos, yo les hablo así porque nosotros vamos a ver cómo es que la Escritura nos enseña de eso. Y pienso de que nosotros siempre estamos haciéndonos una evaluación espiritual de nuestras vidas, un inventario, cómo es que estamos nosotros viviendo la vida cristiana. El propósito es que nosotros, hermanos,
Seamos una iglesia viva, porque la palabra de Dios es viva, una iglesia que vive no solamente los domingos, es una iglesia que está viva todos los días de la semana. Y este proverbio es un proverbio que debe de llamarnos la atención. Y evidentemente que para que nosotros podamos acercarnos a este proverbio y examinar nuestras vidas, nosotros necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes, porque cuando nosotros nos acercamos con altivez a la Escritura, con prejuicios a la Escritura, evidentemente nosotros ya vamos a encontrar en ella lo que queremos que nos satisfaga nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y eso va a hacer que la palabra de Dios en realidad no llegue a nuestro corazón. Yo les decía que este Proverbios 14:12 en el campo de la religión no es diferente. ¿Por qué? Porque este proverbio es parte de la palabra del Señor, que es eterna. Es aplicable también a ciertas personas quienes también creen en una fórmula que no es bíblica. Y eso sucede cuando las personas creen que la religión puede limpiar o neutralizar los pecados pequeños o discretos. Observen, no estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de la religión. Ayer que tuvimos esa reunión de evangelismo en la casa de nuestra hermana, precisamente había una señora y ella decía, y dígame, ¿y si yo me cambio para la iglesia evangélica, voy a ser salva? Hermanos, ¿cuántos de nosotros posiblemente pensamos de la misma manera o hemos pensado hace muchos años de la misma manera? Y hemos dicho, bueno, parece que el catolicismo romano no sirve para nada, tengo que cambiarme de religión. ¿A cuál religión me iré? ¿Me iré a los testigos? ¿Me iré a la iglesia bautista que está más acá? ¿Me iré a la iglesia pentecostal de allá? ¿Me iré con los mormones? ¿Cuál religión es la que salva? Y esta señora pensaba de esa manera. Ella creía que sus pecados iban a ser limpiados, que ella iba a poder conseguir la redención de su alma si es que entraba por las puertas de este lugar y se sentaba en una de estas bancas. Nosotros tuvimos que decirle que eso no es así. Eso no es así, hermanos. No. ¿Por qué? Porque pensar de que alguien que viene a sentarse aquí a escuchar un mensaje va a ser salvo o es salvo por esa razón, no trae ninguna distinción entre esta iglesia y la iglesia católica romana. No trae ninguna distinción con la iglesia verdadera de Cristo. ¿Por qué? Porque tanto la persona que está aquí, si no se ha arrepentido, va a caer en el mismo hoyo en que caerá una persona que va a una iglesia católica romana, o va a una iglesia mormona, o va a un salón del reino de los falsos testigos. Nuestro tema de esta mañana tiene como objetivo precisamente tratar de traer una advertencia para el que es medio cristiano. Es una palabra muy interesante, medio cristiano. En la primera parte nosotros habíamos considerado precisamente de los moralistas, pero que no tienen fruto. En la primera parte vimos nosotros que el moralista no tiene o tiene un fruto malo, pequeño, pero su destino es el infierno. Es el infierno. ¿Por qué, hermanos, yo hablo así de un medio cristiano? En una anterior oportunidad habíamos estado compartiéndoles a ustedes acerca de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Y habíamos dicho que nosotros también en cierta medida teníamos una obediencia activa y una obediencia pasiva. La obediencia pasiva del cristiano es someterse a los preceptos de Dios, someterse a los tiempos de prueba, a los tiempos de aflicción que tenemos nosotros como creyentes de una manera pasiva, paciente, confiando en el Señor, en su providencia, confiados en que estamos en las manos de Cristo. Pero por otro lado había una obediencia activa en el creyente. Y esa obediencia activa era cumplir los mandamientos del Señor.
Nosotros, hermanos, podemos decir que una persona que no se esfuerza en cumplir, en ser activamente cristiano en cuanto a la obediencia al Señor, ¿es cristiano? Está bien, yo no puedo pecar. Yo no fumo, yo no tomo, yo no ando con los borrachos allá, yo no estoy con las prostitutas allá, yo no ando juntándome con personas que son inmorales. ¿Pero qué? ¿Eso me va a poner a mí en el cielo? ¿Ustedes creen que eso va a poner a una persona en el cielo? Alguien que no toma, no bebe, no fuma. Ese es el fruto que la Biblia habla, que un creyente debe tener. Ese es el fruto de la higuera. Evidentemente que la higuera es Israel, pero se aplica a la iglesia de nuestros días. Si viniese Cristo a esta congregación a buscar fruto, ¿qué fruto hallaría? Si viniese a buscar fruto en cada uno de nosotros, ¿qué fruto hallaría? Por eso es que esto es importante, hermanos. Cristo confronta a la clase religiosa de sus días, y Cristo confronta a la clase religiosa de todos los tiempos, hasta aún nuestros días. Son los fariseos de todos los tiempos. Hermanos, primeramente nosotros, ya que hablamos de la moralidad, de una persona moralista, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es la moralidad? ¿Qué es la moralidad? Yo he encontrado en el diccionario Lexicon que define la moralidad de la siguiente manera. La moral o moralidad son las reglas o normas por las que se rige la conducta o el comportamiento de un ser humano en relación a la sociedad, a sí mismo o a todo lo que le rodea. Los conceptos y creencias sobre moralidad llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a una cultura, religión, grupo u otro esquema de ideas que tienen como función la regulación del comportamiento de sus miembros. Mire, la regulación del comportamiento de sus miembros. Lo que a mí me llamó mucho la atención de esta definición de la moralidad, que es un código, una codificación de la conducta de la persona, es que incluye la religión. Incluye la cultura, la religión, un grupo, un esquema de ideas. Es increíble, hermanos, porque hasta las personas seculares pueden darse cuenta de que existe un código de acción para las personas que profesan la religión. Por ejemplo, las normas de actitud y conducta no pueden ser codificadas de acuerdo a la cultura. Hay un error ahí. ¿Por qué? Porque para la cultura hippie y rap, el consumo de alcohol no es inmoral. ¿Se da cuenta? Tampoco pueden ser codificadas de acuerdo a la religión. ¿Por qué? Porque existen denominaciones donde si la mujer se corta el cabello es un pecado grave. Tampoco se pueden codificar de acuerdo al grupo. ¿Cuáles serían los códigos morales de un grupo de personas que ha profesado a Cristo, pero que son amigos de lo mundano y lo liberal? Eso es un grupo. Un grupo de personas que dicen, bueno, vamos a hacer nuestro código, nuestra religión, nuestro sistema de moralidad aquí. Vamos a profesar a Cristo, pero vamos a ser amplios con el mundo. Vamos a construir puentes en busca de un sistema ecuménico. Hermanos, ¿cómo sería eso? Yo estaba recordándome lo que había hablado con mi esposa cierta vez, no hace mucho, que nos encontramos con una persona que decía ser hermana en la fe y nos dijo a nosotros lo siguiente: me muero de ganas de ir a una discoteca, pero no lo hago para no enojar a Dios. Hermanos, esta persona verdaderamente había dejado de concurrir a las discotecas donde ella solía ir, pero ella aún amaba ese lugar. La verdadera moralidad, hermanos, la verdadera moralidad interna y externa está codificada por la palabra de Dios, por la Biblia. Y eso es lo que nosotros tratamos de exponer cada domingo. La Biblia, la Escritura.
Los fariseos, ellos habían codificado su conducta de acuerdo con una parte de las Escrituras. Y es allí ahora donde nosotros vamos a meditar un poco más acerca del tema del medio cristiano. ¿Cómo es que ellos solamente habían codificado su conducta a una parte de la Escritura? ¿Cómo es eso? Bueno, hermanos, la palabra de Dios tiene mandamientos negativos y tiene mandamientos positivos. Es decir, la Biblia dice, no hagas esto. Pero la Biblia también dice, haz esto. Mandamiento negativo, no hagas esto. Mandamiento positivo, haz esto. Romanos 13:9, por ejemplo. Ahí encontramos una serie de mandamientos negativos. En Romanos 13:9 dice la palabra del Señor: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nosotros estamos leyendo los mandamientos de la segunda tabla de la ley moral de Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice, haz esto. En Lucas capítulo 10, 25 al 28, Lucas 10, 25 al 28 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Hermanos, de la misma manera hay personas que piensan que porque han abandonado algunos pecados específicos, estos los convierte a ellos en cristianos. Es decir, las personas creen que son cristianos porque no adulteran, no matan, no hurtan, no dicen falso testimonio, no codician. Entonces ellos dicen, así como este joven rico: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oh sí, entonces eres cristiano. Así le dice el Señor. Hermanos, estas personas creen que precisamente porque no cometen estos pecados son cristianos. Sin embargo, y aquí es donde nosotros tenemos que notar quién es un medio cristiano. Es cierto, es posible que estas personas no adulteran, no matan, no hurtan, no dicen falso testimonio, no codician. Ellos guardan perfectamente su testimonio para que las personas no vean que son pecadores. Pero es posible que estas mismas personas no ofrenden bíblicamente, tampoco congreguen como Cristo ordena, tampoco sirvan en su iglesia local, tampoco oren, tampoco mediten en las Escrituras, tampoco amen a los hermanos y tampoco practican lo que es justo y recto delante de Dios. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros considerar a una persona así? ¿Cómo? Muerto para el pecado, es verdad. Murió para el pecado porque no practica nada, pero sigue muerto porque no tiene buenas obras, sigue muerto porque no tiene fruto, sigue muerto porque no tiene práctica de vida cristiana. Ese es un medio cristiano. Esa es una persona a quien Cristo va a ir y no va a encontrar fruto en su vida. ¿Usted lo había visto así, hermanos? ¿Cuál es el fruto del cual el Señor está hablando aquí? Recuerde, Efesios 2:10 dice: hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, frutos de buenas obras. Pues ¿dónde están esas buenas obras? ¿Dónde? ¿Dónde se ven? ¿Dónde se exhiben?
Porque, hermanos, la fe verdadera se ve. ¿Ustedes recuerdan cuando esos 4 muchachos querían entrar a esa casa y no podían porque había una muchedumbre? Y ellos abrieron el techo y metieron a su amigo en la camilla, ahí donde estaba el Cristo. ¿Y cómo dice la Escritura? Y viendo Jesús la fe de ellos. Porque la fe se ve. La fe no es algo que yo lo puedo guardar y contener en mi corazón. La fe se ve. El fruto se ve. Es verdad, así como yo, efectivamente, ya estoy muerto para estos pecados, pero estoy vivo para Dios y demuestro que estoy vivo para Dios por medio de los frutos de justicia que tengo yo en mi vida como un estilo de vida. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que confrontar nuestras vidas de esa manera. Está bien, no tenemos muchos pecados, o por lo menos no hay pecados escandalosos en nuestras vidas. Pero ¿dónde están esos frutos de justicia? ¿Dónde? ¿Dónde está el servicio a Dios? ¿Dónde está el ofrendar bíblicamente? ¿Dónde está el congregar como el Señor manda? Podemos decir, hermanos, ¿qué diría el Señor cuando ve a una persona así? ¿Qué diría? ¿Qué palabras tiene el Señor para una persona que efectivamente no mata, no hurta, pero tampoco hace nada de lo otro, no hace nada de lo que Él manda? Pues yo creo que esa es la higuera a la cual Cristo se acerca. Busca fruto y no lo hay. No hay fruto aquí. Aquí no hay nada. No hay nada, está muerto el árbol. Es un árbol estéril. Esas personas, el medio cristiano, lo que hace es cumplir los negativos de la ley de Dios. Todos los negativos de la ley de Dios. ¿No te harás tatuaje? No me hago tatuaje. Pero ¿sirves al Señor? Tampoco. Bueno, no te haces tatuajes, pero no sirves. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No practican lo que Dios manda de una manera positiva. Por eso es que son medios cristianos. Practican los no, pero no pueden practicarlos. Haz esto. En Lucas 13:7, ahí donde vemos nosotros, en Lucas 13:7, donde estamos leyendo nuestro pasaje, la palabra del Señor dice: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? ¿Para qué inutilizar también la tierra? Bueno, acá el Señor menciona un periodo de 3 años durante los cuales se espera que la higuera diera fruto. Pues yo no encontraba, hermanos, una relación. Quizás usted sí. En un primer momento a mí me parecía como que era el ministerio de Cristo estos 3 años. Como que sabemos que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio aproximadamente. Pero cuando Él dice 3 años, durante 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera. Entonces es posible, no es algo que yo quiero asegurarles, es posible que la Escritura aquí se refiera a los 3 años en los cuales el Señor Jesucristo, de una manera misericordiosa, de una manera amorosa, estuvo predicando el mensaje de arrepentimiento y fe al pueblo judío. No solamente Él, sino que Él también envió a los 70, envió a los 12 a que prediquen las buenas nuevas de salvación durante 3 años. Y en esos 3 años no halló fruto de la clase religiosa, o el fruto que debía haber. Y esto, hermanos, yo lo podía comparar con el tiempo en que nosotros hemos venido escuchando también la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos años estamos nosotros escuchando la palabra de Dios?
¿Cuántos años escuchamos los mandamientos positivos? Haz esto, haz esto, haz esto. Y no lo hacemos, no lo hacemos y no lo hacemos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años escuchamos sus reprensiones? ¿Cuántos años escuchamos sus estatutos? ¿Cuántos años escuchamos sus decretos? ¿Cuántos años escuchamos sus promesas? El Señor nos ha regado con todo ello. Nos ha regado con todo ello. Y ahora el Señor quiere fruto. El fruto de la palabra sembrada, el fruto de la palabra regada, el fruto de la palabra exhortada. El Señor quiere ver fruto de esa palabra que ha sido entregada a cada uno de nosotros en diferentes años y en diferentes lugares, aún en nuestras casas, cuando leemos la Escritura a solas. Por eso tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros: ¿tenemos fruto de vida cristiana? No estoy preguntando si tenemos fruto de muerte al pecado. Eso es otra cosa. Fruto de muerte al pecado es otra cosa. Estoy preguntando, ¿tenemos fruto de vida cristiana? Hermanos, esta pregunta es vital. Es vital para todos nosotros, para mí, para los hermanos, para las hermanas. ¿Tengo fruto de vida? Pues estaremos cayendo también nosotros en un estado de moralidad farisaica. Y en este versículo nosotros encontramos una orden. La palabra que está ahí es córtalo. Quizás nosotros ya nos estamos acordando, como dice en Mateo capítulo 3, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Córtalo. Córtalo, quítalo de allí, sácalo, remuévelo. Así dice la Escritura. Lo cual indica que la paciencia de Dios se va a terminar en algún momento. En algún momento la palabra del Señor va a ser ya para nosotros, o la paciencia del Señor será para nosotros terminada. Ya no va a haber más paciencia. Seremos cortados. Esa palabra cortados puede significar muchas cosas. Quítale la vida. Puede significar enviarlo al infierno. Tantas cosas pueden significar. Córtalo. Hermanos, ¿no le da miedo a usted? No tiembla usted cuando escucha eso, cuando lo lee. Que Dios, el Dios Todopoderoso, dé una orden de esa naturaleza. Córtalo. Córtalo. Hermanos, yo les quiero decir algo con mucho amor para todos nosotros. No es suficiente estar congregando en una iglesia de sana doctrina. No es suficiente. No lo es. No es suficiente estar escuchando sermones de sana doctrina. Tampoco eso es suficiente. Lo que Dios demanda es acción. Lo que Dios quiere es fruto. Hay personas que dicen así y se contentan con eso. No, mi iglesia es una iglesia de sana doctrina. ¿Y tu fruto? No, en mi iglesia las exposiciones son unas exposiciones bíblicamente calibradas. ¿Y tu fruto? No, el pastor es muy elocuente, no hay nada que hacer, que tiene no solamente esa manera de escudriñar la Escritura y entregar el mensaje. ¿Y tu fruto? Por eso no es suficiente estar sentado en una banca de una iglesia donde se predica sana doctrina, sermones de sana doctrina, meditaciones de sana doctrina. El Señor lo que quiere ver es fruto. ¿Y por qué se lo digo? Porque la Escritura lo enseña así. Mire, en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos del 31 al 33. Mire cómo dice la Escritura.
Y aquí nosotros vamos a responder ya a lo que es el fruto que Dios demanda. Y vamos a responder también a las personas que piensan que es suficiente congregar en una iglesia de sana doctrina. Ezequiel 33, del 31 al 33 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Acá podemos ver cómo es que el pueblo iba a donde estaba Ezequiel predicando. Qué bonito predica, cómo traza la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo profeta! Mira cómo habla la palabra de Cristo. Hermanos, pero no hacían lo que el profeta decía. Tenían sana doctrina, pero no tenían fruto. Y ese es, hermanos, quizás, como yo había dicho al principio, esa es una situación bastante terrible. Es una situación paupérrima. Porque nos hemos llegado a confiar en que somos salvos en diferentes cosas. Hasta hay personas que creen que son salvos porque son calvinistas. Sí. Y no tienen fruto. Hay personas que creen somos salvos porque sostenemos la confesión de no sé cuánto. Y no tienen fruto. Mi iglesia tiene sana doctrina y no tienen fruto. Son iglesias muertas, hermanos. Muertas al pecado y muertas para Dios también. Así debemos ser nosotros. Hermanos, ¿qué fruto es el que el Señor está buscando en nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar qué fruto es el que el Señor busca en cada uno de nosotros? Fruto, hermano. Fruto, hermana. Pero ¿saben qué? Hasta aquí nosotros vemos cómo es que el Señor también va a tener su paciencia terminada en un momento. Hasta este punto nosotros estamos viendo quizás la mala noticia. Yo espero que nuestras conciencias estén siendo heridas por la palabra de Dios. Yo espero que no haya una conciencia cauterizada en la cual estas palabras que nosotros extraemos de la Escritura no les causen absolutamente nada, ni chus ni mus, como decimos nosotros, y sigan sin confrontar sus propias vidas espirituales. Hasta este momento nosotros tenemos palabras duras del Señor cuando Él dice, córtalo, porque no tiene fruto. Pero hermanos, también en este pasaje, en esta parábola, encontramos el amor, la misericordia y la paciencia de Dios todavía. Y tenemos que meditar en esto. Hasta el día de hoy Dios nos ha concedido vida para escuchar esta enseñanza y confrontar nuestras vidas mediante la pregunta, ¿qué clase de fruto tengo yo? Y hermanos, se los ruego, se los suplico, olvídese usted de decir, yo ya no practico esto, yo ya no tomo, no fumo. Olvídese de eso, por favor, no piense ya en eso. El punto aquí es fruto. ¿Qué fruto es el que cada uno de nosotros tiene? Porque aquí la palabra es dura, dice córtalo. Como le digo, hasta aquí es la mala noticia, pero en los versículos 8 y 9 de Lucas 13 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, todavía hay un tiempo. ¿Usted se da cuenta?
La orden es córtalo. Pero el Señor intercede. El Señor espera fruto, que nosotros demos fruto. Hermano, y yo le digo, así con mi corazón en la mano como pastor, no fruto los domingos. Por favor, no pensemos en eso, en lo que nosotros hacemos los domingos. Salir y entregar el domingo un par de tratados por ahí, güey, ya la hice. Hermanos, no pensemos en eso. No pensemos en que otras personas hacen lo mismo. No, tampoco pensemos de manera individual, confrontados, viéndonos como espejo delante de la Escritura. ¿Qué fruto tengo? Porque el Señor ahora está diciendo, déjala un año más, vamos a regarle más, vamos a seguir predicándole hasta que esa persona pueda arrepentirse y traer fruto. Fruto para Dios, fruto de justicia, fruto haciendo la voluntad de Dios. Esa es la intercesión de Cristo. Ahí vemos la misericordia de Dios por las almas. Siempre nosotros nos encontramos con personas, ¿no?, que dicen, o sea que si yo no vivo la vida como tú la vives, no soy cristiano. No sé si ustedes han escuchado eso alguna vez. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esa aberración. O sea que si yo no vivo la vida. Y cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo, o sea que si yo no te imito a ti, no soy cristiano. Hermanos, hasta estos días nosotros encontramos personas así. Y yo les voy a decir que el que habla de esa manera es incrédulo. Es incrédulo. Porque no se trata de compararnos, pero hay una diferencia, y póngase a pensar, ¿y esta persona por qué vive así? ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué veo que el amor de Cristo verdaderamente lo impulsa a él, a ella, a hacer cosas y a mí no? Esa es la pregunta. ¿Será que la gracia de Dios no ha llegado a mi vida como ha llegado a la vida de esa persona? ¿Por qué soy diferente a ese cristiano? Yo también soy cristiano, pero soy diferente a ese cristiano. Porque a ese cristiano sí le gusta la santificación, porque ese cristiano sí es abstemio, porque ese cristiano sí sirve al Señor, porque se esfuerza por llevar el evangelio a los perdidos y yo no. Hay una diferencia. Ese cristiano tiene fruto, yo no tengo fruto. Y me enojo por eso. Me molesta estar rodeado de personas o estar cerca de alguien que tenga fruto y yo no lo tenga. Hermanos, nosotros debemos pensar en lo siguiente. ¿Qué sentirá el corazón de Cristo cuando ve que alguien escucha sus mandamientos por medio del predicador y no los pone por obra? Ahora sí, hablemos, confrontémonos con el Señor. El predicador ya dijo reiteradas veces, muchas oportunidades, haz esto, haz esto, haz esto. Y de parte del Señor lo dice, y el que lo escucha no lo hace, no lo hace, no lo hace. ¿Ustedes creen que es un problema entre el predicador, entre el pastor y la oveja? No. Hermanos, yo he entendido perfectamente todo esto, hace tiempo ya. Yo solamente entrego el mensaje y quien hace la obra es el Espíritu Santo. Puedo animar a la persona para que haga obra, que tenga fruto, pero no está en mí eso es una obra interna que hace Dios en su corazón. Porque ¿saben qué, hermanos? Yo les voy a decir, si no, cualquier pastor simplemente estaría frustrado. Cuando el pastor cree, ¿no?, que es en mí, en mis fuerzas, en mi elocuencia, en mi disciplina, en todo lo que esté relacionado a mí, que la congregación obedezca, simplemente el pastor se sentiría frustrado. Quizás eso es lo que siente un pastor arminiano, quizás, ¿no? Tal vez.
Pero una persona que conoce la soberanía de Dios, que conoce el llamamiento eficaz, que conoce el poder de Dios santificador, que sabe que verdaderamente el amor de Cristo impulsa, constriñe, mueve a las personas, esa persona se da cuenta, el pastor se da cuenta, bueno, Señor, entregué tu mensaje, ahora si tú quieres, Señor, hazlos obedecer. Si son tuyos, Señor, obedecerán. Si son tuyos. Por eso es que yo les pregunto, nosotros entregamos el mensaje, desde este lugar se entrega el mensaje, y la persona no obedece, ¿cómo se sentirá el corazón de Cristo? ¿Importa cómo se sentirá el corazón de Cristo? Nos debe importar. Pues sí, a veces llorar en silencio nada más. Llorar en silencio, llorar en la soledad, y poner la iglesia en manos del Señor, para que Él por medio de su Espíritu Santo haga la obra. Y yo también, hermanos, meditaba en lo siguiente: ¿cómo sentirá un rey cuando sabe que el pueblo ha escuchado su voluntad y no la quiere obedecer? Porque nosotros decimos, Cristo es nuestro rey, así. ¿Y dónde está la obediencia al rey? No, pero yo ya no tomo, ya no fumo, ya no bebo y no sé cuántos más. No. Los positivos. Obediencia, ¿dónde está? El Señor dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Dónde está esa obediencia? ¿Dónde está? Aprovechando bien el tiempo, ¿dónde está? No dejando de congregarse, ¿dónde está? ¿Está? No está. No hay fruto entonces. Simplemente Él es un rey, como ya les había explicado antes a ustedes. Es el rey como la monarquía inglesa, que tiene su reina, pero ella no gobierna. Que gobierna es el parlamento, un rey pintado nada más. Hermanos y hermanas, después de escuchar esta predicación, yo quisiera que preguntemos: ¿tenemos frutos de buenas obras? Acuérdese, no estamos hablando, hermanos, por favor, yo les ruego, no pensemos, no tomo, no fumo, olvidémonos de eso. La pregunta es, ¿tenemos frutos de buenas obras? Y por favor, no pensemos tampoco en el domingo nada más. A veces usamos el domingo como el caballito de batalla. Ya está, saco mi domingo, yo el domingo hago todo. No, yo les hablo los demás días. Hermanos, somos medios cristianos. Somos medios cristianos. Yo quisiera leer el versículo 7 y 8 nuevamente. 8 y 9, dice la Escritura. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú, Señor, nos muestras por medio de ella. Oh Señor Santo, quizás no hemos escuchado antes esta manera de enseñar. Quizás nos hemos conformado simplemente con no hacer pecados, Señor, pero no tenemos fruto. No hay. Es un fruto una vez a las, no sé. Señor, ayúdanos a nosotros a examinarnos. Te pedimos perdón, Señor, si es que hemos nosotros descuidado el mandamiento positivo que tú nos das. Señor, y si verdaderamente nunca ha habido en nuestro corazón el deseo de tener ese fruto, de anhelar ese fruto, y nos damos cuenta que
No hemos sido hechos por ti para buenas obras porque no las anhelamos. Señor, salva, Señor. Gracias te damos por esta parábola que tú nos has regalado, Señor. Gracias por el beneficio espiritual que tú nos traes por medio de ella. Gracias en el nombre de Jesús.